Con nuestro segundo invitado, que también nos acompaña en los estudios. Se trata del ingeniero Jorge Martínez, secretario general del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El país está a la expectativa para conocer si se van o no a poder cumplir esta reducción en el horario de cortes de energía eléctrica ofrecida por el presidente de la República la semana pasada. Y le digo que es la expectativa porque varios de los especialistas en el sector eléctrico han presentado datos incluso de cómo están los niveles tanto en Masar como en Paute, en Coca-Cola Sinclair, que no ha podido producir la misma cantidad que la semana anterior, por ejemplo, por la falta de agua. El sector de los puertos privados se impuso, y el presidente de la República o el gobierno o las instituciones del sector eléctrico han tenido que recular en esa disposición de que se reduzca el consumo. La expectativa de la población es que si se puede o no se puede cumplir con un escenario adverso. Fue una irresponsabilidad haber anunciado un corte, una disminución en los horarios de los cortes de energía eléctrica. Esto puede llevar al colapso otra vez del sistema. ¿Qué informaciones tienen ustedes? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo a Alexis y a todos los seguidores de este prestigioso medio. Efectivamente, esto lo señalamos, recuerde usted, los trabajadores, dijimos que esta era la crónica de los apagones anunciados. Señalamos también de que al final el resultado terminará siendo las tarifas. Esto es evidente. Yo creo que en medio de una realidad que además todos la conocíamos, precisamos con claridad también el tema de irresponsabilidad, ineptitud, incapacidad en la solución a los problemas. Pero claro, hoy estamos ya frente a un tema de una realidad. Se ha hecho unos anuncios que, claro, vivimos un mundo de mucha propaganda, de mucha polarización, hemos dicho, de mucho populismo, y claro, esto va acompañado de anuncios, pero al final la pregunta es: ¿en dónde están los megavatios que van a resolver el problema señalado técnicamente? El SENACE dijo 1080 megas, esto ya lo hemos repetido muchas veces, y hay 100 operando. Pues esta es la realidad. Embalses en un estado absolutamente crítico, las condiciones climáticas desastrosas. Entonces, ¿en dónde está esa energía? Entonces, claro, cada vez nos anuncian, ya hay un contrato de 240 megas, ya el Toachi Pilatón generará en diciembre, luego difieren, luego tiene una entrada en diciembre, en enero, en febrero, y claro, entonces la reflexión es: si hacemos una matemática elemental y hay 100, la pregunta es cuándo van a ir ingresando esa diferencia de cerca de 1000 megavatios, y si esos megavatios no entran, la condición va a seguir siendo la misma. Por eso no se entiende, no tiene lógica que si estamos en ese escenario, ¿cómo es que ofrecen reducir los periodos de razonamiento, bajarlos de 10 a 8, luego a 6 y luego a 4? Yo creo que esto solo podría irse superando en la medida en que la energía vaya ingresando, ¿no? Vaya usted a saber si hay un acuerdo nuevamente para que Colombia ceda energía de la que ya conocemos, ¿verdad? Que llegamos a comprar 450 megas, en algunos casos a 60 centavos del kilovatio hora. Entonces, yo creo que esto es lo que está haciéndonos daño. Digamos, a mí me parece que aquí no hay una transparencia adecuada. Yo creo que, como lo hemos dicho también, hay un tema muy electoral, pero obvio. ¿Qué pasa? Yo tengo preocupación sobre esto, porque si yo, por ejemplo, hago seccionamientos de energía, ¿verdad?, y disminuyo horas, también puedo ampliar el área de apagones. Y sencillamente voy compensando la energía que nos suministro. A ver, eso no en sé términos si nos explicamos. más, Si eso, es, en términos si más entendibles. Si esto es un pastel en el cual repartimos la energía, obviamente pues puedo disminuir costes, pero incremento el número de usuarios de áreas a las cuales no doy energía. Y entonces finalmente puedo terminar compensando, lo que significa, ¿no es cierto?, un mayor porcentaje de sectores que se quedan sin energía respecto de las horas. Este es un tema matemático. ¿Qué tan complicado es en ese escenario que usted planteaba hace un momento? Que obviamente estamos en etapa preelectoral, muchas de las decisiones que ha adoptado el gobierno, según los especialistas, han sido decisiones más políticas que técnicas. ¿Qué tan complicado es que las alertas que emiten los que sí son especialistas en temas energéticos, desde SENACE, desde SELEC, se ejecuten? ¿Cuántos oídos hay dentro del gobierno que dicen las alertas de estas hay que tomarlas, las medidas tienen que ser otras, y evitar que se hagan promesas como la que ha hecho el presidente el jueves anterior de empezar a reducir los horarios de los cortes cuando las condiciones no mejoran? Es decir, lo que le planteo es qué tan
¿qué tanto se les escucha a los técnicos de las empresas, de las instituciones que están a cargo de esta crisis, los que son los políticos que tienen que tomar las decisiones? Bueno, yo creo que muy poco. Y me parece que esto ya en algún momento lo tratamos. Es decir, el área de comunicación de las empresas han perdido autonomía. Esto finalmente se dirige desde el Ministerio de Energía y después obviamente seguramente comprensible que haya uniformidad en la información. Pero claro, cuando esto está ligado, ¿no es cierto?, a un tema político y electoral, al final pues estos temas técnicos van subordinándose y esto es lo que estamos viviendo y anunciando con absoluta presión, lo que ustedes han señalado. Es decir, aquí mientras los equipos objetivamente, y esto también hemos discutido en su momento, la única opción es que equipos térmicos, que son equipos que pueden instalarse, traerse, motores, montarse, incorporar a la generación, llámense en barcazas, llámense en grupos móviles y cualquiera que este sea, mientras estos no estén aquí, mientras no estén instalados, operando, conectados. ¿Cómo funciona esto? Al final se traen estos equipos móviles, ¿por qué? Porque se pueden conectar a una subestación térmica existente. Pongamos un ejemplo práctico, aquí en Quito tenemos subestaciones térmicas en la zona de Huancopolo. La propia empresa eléctrica Quito tiene la central térmica Gualberto Hernández. ¿Qué es lo ventajoso de esto? Que ahí hay una infraestructura, ahí hay tanques de combustible, ahí hay líneas de laboratorio, ahí hay equipos de limpieza y de mantenimiento del agua, que finalmente garantizan la posibilidad de que llegue un equipo móvil, térmico, montado en una plataforma, en un contenedor, y finalmente se conecte y pueda operar. Entonces, si esto en la práctica no se observa, no se ve, no se instala, finalmente todo lo demás siguen siendo anuncios que van de la mano, ¿no es cierto?, de lo que aquí se ha dicho, de distractores para finalmente, ¿no es cierto?, intentar resolver el tema de una crisis que ya todos sabemos de dónde viene y a quién le corresponde la responsabilidad. Ese es el punto concreto. Ingeniero, en este sentido, ¿en qué medida va a afectar este ofrecimiento al presidente de la República de no cobrar las planillas de septiembre ante la queja de los usuarios que veían reflejado en las planillas un precio mucho más elevado que el mes anterior sin cortes de energía y les cobran más con cortes de energía, por un lado? Y por otro, este ofrecimiento también del gobierno de no cobrar o de subsidiar las planillas de consumo eléctrico a quienes usen hasta 180 megavatios hora desde noviembre, diciembre, enero y febrero. A la empresa eléctrica Quito, que dejará de recibir estos recursos, ¿cómo le afecta? Pero mire, imaginémonos, esto es obvio, ¿no? Hay toda una política que finalmente yo creo que los trabajadores hemos sido claros en esto. Allí hay una línea de ir finalmente asfixiando la economía de las empresas. Es decir, lo primero son el retiro de los fondos. Yo creo que aquí ya se señaló que gran parte de la crisis sobre el efecto de la responsabilidad del mantenimiento en CELEG, en Petroecuador, en el combustible, iba de la mano de retirar esos fondos y al final impedir que las empresas puedan cumplir su papel. Pero en el caso de las distribuidoras, imaginémonos si se habrán hecho los cálculos, cuál es el efecto, por ejemplo, de esto a la tasa de recolección de basura, cómo va a afectar los recursos al cuerpo de bomberos, porque al final hay una recaudación de terceros que está ligada a la tarifa, pero si además 180 kilovatios, recordemos que hay una tarifa de la dignidad que tiene un subsidio a un importante sector. Hay empresas en el país en donde tarifa de la dignidad puede tener el 80% de los consumidores, en empresas mucho más pequeñas. Quizás en el caso de la empresa eléctrica Quito, la composición de sus ingresos y sus recursos es un poco más sostenible porque, claro, hay un importante parque industrial, hay un parque comercial y al final, ¿no es cierto?, la energía se puede distribuir proporcionalmente. Pero esta es una empresa que factura 31 millones de dólares cada mes. Entonces, si esto va a tener un efecto en ese subsidio, en ese no cobro de un segmento importante, al final es la economía de las empresas. Porque eso, entendamos todos, va primero pues a cubrir también los costos de operación, de funcionamiento y de lo que significa mantener, ¿no es cierto?, la confiabilidad de un sistema como es el sistema eléctrico. Entonces yo creo que esto es una estrategia, me parece a mí, para ir de alguna manera satanizando lo público y irnos llevando a un proceso de privatización. Ese es un poco el objeto también de la ley que este momento se discute en la Asamblea. Al final, ¿no es cierto?, con esta paradoja de que lo público es malo, de que lo público es ineficiente y de que finalmente hay que sacar al sector privado, ¿no es cierto?, el tema de la generación. Siempre hemos dicho que nunca esto ha estado impedido en las normas y en las leyes, pero finalmente es que hay que entender que cuando el privado interviene por lucro, pues.
O sea, yo no puedo dejar de intervenir en mis negocios farmacéuticos, comerciales y los que sean, para obviamente entrar en un sector en el que al final necesito utilidad. Y la utilidad es, en el caso de la generación, un efecto en la tarifa, porque la ecuación de generación, transmisión y distribución y comercialización va a terminar afectando el resultado final. ¿Quién se queda sin la plata al final con todas estas medidas? Se quedan las distribuidoras. ¿Por qué? Porque van a pagar una generación más cara, porque van a dejar de cobrar energía, y entonces la crisis va a venir a las distribuidoras. En este momento, a ver, este tema que usted plantea ahora es súper interesante. ¿Por qué? Porque creo que además va a servir para desmitificar ciertos relatos que han tratado de imponerse en los últimos días. Generación, transmisión, distribución. En esos tres momentos estamos viendo que hay un problema de origen, que es el de la generación, ¿no es cierto? Es decir, hay una demanda más alta de la posibilidad que tiene el Estado actualmente de generar energía. No se ha hecho absolutamente nada, ni se ha invertido nada durante los últimos 8 años para aumentar la generación eléctrica. Tomando en cuenta que ahí se origina el problema, los privados, ¿en cuál de estos tres factores de esta cadena tienen más intereses? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está lo que el privado quiere? ¿En la generación, en la transmisión o en la distribución? Le pregunto. Y, de paso, saber si es que los privados estarían dispuestos a poner, no sé cuánto cuesta, 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones para construir una nueva Coca-Cola Sinclair, arriesgar el capital y ahí empezar a generar energía, o dónde es lo que está el grueso, la carne que le interesa al privado. Bueno, primero en la generación, pues, porque lógicamente si tenemos hoy día una tarifa promedio de 3.35 centavos, que es la generación, con todo este debate del mandato constituyente y las razones de ser, que ya, pues creo que lo social hemos discutido. Es un país de inequidades, un país en donde esto se declara estratégico y se declara público porque hay extrema pobreza y hay pobreza, pues, y el Estado tiene la obligación constitucional de garantizarle y prestarle un servicio público de energía y de agua y de telecomunicaciones a sus ciudadanos. Este es el principio de los constituyentes. Pero bueno, sobre ese tema podríamos pasarnos toda una mañana, pero finalmente, si esa tarifa es de ese orden, ellos obviamente van a entrar en ese negocio de la generación, porque finalmente van a tener tarifas de 6, 7, 8 centavos. Hoy mismo miremos lo que nos está pasando. Claro, nos dirán siempre eso será menos que 14 de la barcaza, será menos de 28 lo que vamos a pagar a los industriales que hoy están incorporando su generación, y será menos finalmente de los 30 en promedio o de los 60 con Colombia. Esa es la reflexión. Pero ese es el negocio, pues. Ese negocio es de rentabilidad, y aquí hay que entender que entonces lo que va a haber es un mercado en el que finalmente, ¿no es cierto?, el privado tiene que tener utilidad, pues, porque si no, yo no dejaría de invertir mis recursos, y que no estamos aquí, por favor, satanizando a la empresa privada, pero entonces esa generación, al final, preguntémonos en el pasado, ¿por qué estos proyectos finalmente no se ejecutaban tan bien? Porque no había garantías soberanas del Estado, pues. Siempre esta era la exigencia del inversionista. Es decir, yo vengo porque finalmente necesito que alguien me garantice mis inversiones. Y finalmente todos estos proyectos que se construyeron, ¿no es cierto?, las grandes centrales hidroeléctricas, se hicieron sobre la base de créditos que tenían, pues, avales soberanos del Estado. Entonces, ahora, ¿qué necesitan? Necesitan lo que ya en primera instancia era el fideicomiso de la renta de las empresas, ¿cierto? Luego ahora la prelación de pago. Entonces recordemos que ahora el mercado eléctrico tiene una prelación. Dice, los recursos primero se orientarán a la generación privada y a la transmisión privada. Por lo tanto, los recursos que las empresas podían tener como excedentes, ¿verdad?, de sus operaciones, que eran para reinvertir en mejoramiento de infraestructura, transformadores, subestaciones, alumbrado público, redes, hoy tienen que destinarse al pago de una generación cara, que es finalmente una generación que en el futuro, obviamente, según esta lógica de las normas, de las leyes, será privada y será de lucro y de renta de intereses que no son, parecería ser, los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Ingeniero Martínez, usted mencionaba que la única manera de enfrentar la actual situación, de paliar en algo la situación tan complicada en materia eléctrica que vivimos, es la generación en tierra, ¿cierto?
¿hay la posibilidad de que como gobierno se compre esa generación y no se limiten al alquiler? Porque vamos a tener el mismo problema. Si solo se limitan al alquiler, que es lo que está pasando actualmente, alquilan motores en tierra, alquilan turbinas, etcétera, etcétera. Todo lo que está ocurriendo es alquiler, o casi todo es alquiler. Y podríamos enfrentar esta situación en diciembre, en enero, no lo sabemos, pero es el momento puntual. Lo mismo va a pasar el año que viene. Y si solo alquilamos esta vez, para el año que viene no vamos a tener nada. No es inversión. No se puede comprar. A ver, mire, yo creo que esto es importante resaltarlo, ¿no? Que es un tema, por ser un poco corto en función del tiempo. Ya en octubre del 23, recuerde usted que se le encarga a la empresa eléctrica Quito llevar adelante un proceso de los 450 megavatios, que era el déficit energético estiaje 23-24. Y ya la empresa eléctrica Quito ahí recibe una serie de ofertas, de todo tipo. Ahí ya asoman los turcos. Los turcos ahí ya ofrecieron 450 megavatios de generación móvil. Ojo, y que ese era un periodo muy pequeño el del concurso, porque se preveía resolver un tema de 140, 150 días, que era los términos que duraba el estiaje, entendiendo que si el concurso hacía en octubre, las barcazas podían estar operando, digamos que en enero. Pero mire usted, ahí hay un dato interesante que valdría la pena que lo revisen. Allí esas ofertas son de 8 centavos de dólar, no de 14. Yeah. Y ahí además ya hubieron ofertas, ¿no es cierto?, de otro tipo de soluciones. Había soluciones BOT. ¿Qué significa esto? Vengo, instalo equipos, opero, me pagan y los dejo al Estado. Había soluciones en gas de esa connotación. Entonces yo creo que al final aquí hay muchos intereses, ¿verdad? ¿De quiénes? Ya se ha señalado, de importadores de combustible, de vendedores de equipo, ¿cierto?, de quienes además lucran de ese mantenimiento, y ese me parece que es también parte del problema. Pero al final, el tema es, ¿qué es lo urgente que usted puede montar? Sin duda, grupos térmicos, en este caso móviles, que son los que deben venir, pero la lógica debería ser, por último, los compro, pues, los adquiero. Pero escuchó usted la denuncia de hace pocos días, que estos grupos que están viniendo en los 241 megas, que son los de Esmeraldas, los de Santa Elena y los de, entiendo, en la provincia de Los Ríos, en la costa, se hizo una inspección en internet, sin la presencia. Cuando se instala una subestación para graficar un transformador de estos, que son equipos muy grandes en las subestaciones, los técnicos viajan a la fábrica a realizar las pruebas. Se hacen las pruebas y con esas pruebas los transformadores se sellan y se ensamblan para el viaje de destino. Ya ahora se compraron algunos equipos, ni siquiera con una inspección, sin una verificación. Entonces, a mí me parece que todos estos son elementos que tienen que aclararse y que van vinculados a lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Una gran propaganda, un gran populismo, un tema electoral y finalmente los ecuatorianos en una crisis grave de falta de energía. El gobierno ha dicho que se hicieron muchas centrales hidroeléctricas y que se priorizó la energía hídrica. ¿Qué pasa con las termoeléctricas? Las dejaron abandonadas. 35% de la generación eléctrica del país es térmica. Siempre, por favor. Esta es una lógica de racionalidad en el tema de la generación. Siempre tiene que haber una reserva estratégica, pues, porque es obvio, toda central de generación es una máquina. Una máquina se para, una máquina se hace mantenimiento, se hacen mantenimientos preventivos, se hacen mantenimientos correctivos. Cuando esto pasa, la reserva térmica ingresa, ¿no es cierto?, a suplir esa generación. Esa ha sido la historia del Ecuador. Pero claro, si usted tiene un grupo de generación térmica de reserva que no se le da los recursos, que no se hace el mantenimiento, finalmente esa es la consecuencia. Un parque térmico, claro, también hay que reconocer, viejo o antiguo, pero si algo tienen los trabajadores en este país, es esa inmensa capacidad para tener una imaginación y una dedicación para que esos equipos estén funcionando. La central Gualberto Hernández de la empresa eléctrica Quito tiene 50 años. Y funciona. Y opera. ¿Por qué? Pero porque le han dado mantenimiento. Exactamente, pues ya a veces los trabajadores hemos reclamado que falta el aceite, que falta el wipe, que faltan los pernos, que faltan las piezas, que faltan los repuestos. Y esas centrales, ya ni siquiera hay los fabricantes, pues, que elaboraban esos equipos o esos repuestos, pero están operando y funcionando. Entonces este es un tema sin duda de otro tipo de intereses y de resultados que al final conducen a la situación crítica en la que el sector eléctrico se encuentra.
Muchísimas gracias, ingeniero Martínez, muy gentil por acompañarnos.